Hola, bienvenidos a un episodio de El Podcast Político, un espacio para hablar de política con los que hacen política. Hoy nos encontramos aquí en el barrio Curinca de Santa Marta con un invitado especial, uno de los hombres que guerrea en la lista del Partido Verde a la Asamblea Departamental. Él es el número 61 del Partido Verde, un hombre de corte de izquierda que hoy se encuentra en el partido de centro, como es el Partido Verde. Bienvenido, Luis Carlos Corredor, al Podcast Político. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta campaña? ¿Cómo se siente? Pues bien, positivo, trabajando por el departamento. Hablemos de tus orígenes. Me cuentan algunos amigos que tienes una trayectoria desde la izquierda. Quiero preguntarte cómo ha sido ese proceso político porque, digamos, usted no está haciendo política ahora. Usted ha sido un actor que ha venido trabajando ya hace mucho tiempo y ha militado en un sector ideológico del país. Y quiero que quienes nos escuchan puedan conocer rápidamente su historia y su origen político y cómo termina ahí en el Partido Verde. Pues mi origen político es como quizás hemos vivido muchos de los que hemos ejercido un protagonismo desde el colegio, la universidad. Inicialmente fui líder político en secundaria, luego eso pasó a la Universidad del Magdalena, donde lideramos varias luchas en pro de las matrículas gratis, de cómo la universidad debería estar al servicio de los que no podían financiarse las altas matrículas y que la universidad pública debe garantizar un acceso realmente a todos quienes estén. ¿En qué año fue eso? Más o menos en el 98, 99. Es decir, cuando entró el gobierno Caicedo. Sí, señor. O sea, ¿usted luchó con él o en contra de él? Pues no, en contra de él no, porque habían propuestas que servían y uno de plano cuando estudia las propuestas, uno rechaza las que cree que no están a favor de los estudiantes en ese tiempo. Y nuestra lucha fuerte fue precisamente por el tema de las matrículas, porque creíamos que en ese tiempo las matrículas, si las subían, iban a generar unas deserciones, como así pasó en su momento. Es decir, que usted militó o hizo liderazgo estudiantil con Hugo Maduro. Sí, lo alcancé a conocer, no éramos de la misma época estudiantil. Cuando yo entré a la universidad, ya Hugo Maduro tenía su trayectoria y tenía su liderazgo. Y sí nos conocimos, pero no puedo decir que luchamos hombro a hombro durante la época estudiantil. Entonces, usted viene del proceso universitario y pasa a la ciudad. ¿Cómo es ese proceso? Pues cuando uno desde la universidad se va vinculando, por ejemplo, a los comités de paro, ahí comenzamos a liderar procesos políticos ya. Cuando se inició el Polo Democrático, el PDA, Colombia Humana, todos estos partidos progresistas que hicieron camino en la izquierda democrática, hicimos parte de todos esos procesos. Y viviendo todo este proceso, ¿cómo terminas en el Verde? ¿Por qué? Pues terminamos en el Verde porque en un tiempo nos aislamos del activismo político y nos dedicamos a estudiar y a trabajar. Hice una maestría en la Universidad del Magdalena en Desarrollo Territorial Sostenible que la alternaba con mi labor de trabajo y regresamos a la política en medio de la campaña presidencial a apoyar a Francia Márquez en su movimiento de Soy Porque Somos, cuando hizo su precandidatura a la presidencia con Gustavo Petro. Ok. ¿Y por qué terminas en el Partido Verde? Pues terminamos en el Partido Verde porque luego de un proceso como de Soy Porque Somos en el Pacto Histórico, tuvimos unas diferencias de la forma como se hicieron las listas finalmente en el pacto, cómo quedó eso ahí con una lista de la Asamblea cerrada, en la que particularmente nuestra campaña no le vio oportunidades y pedimos nuestra inscripción al Verde. Cabe aclarar que el movimiento Soy Porque Somos de Francia Márquez no tiene personería jurídica y que necesariamente necesitábamos de un partido que nos inscribiera ante la registraduría. Es decir, que podemos decir que Luis Carlos es el candidato de Soy Porque Somos en el Magdalena.
Pues podríamos decir que soy el candidato, los compañeros están trabajando con nosotros, pero además hemos tomado las banderas del Partido Verde en la medida que nos hemos apropiado de la propuesta de ese partido y la hemos expandido por todo el departamento. Precisamente quiero que hablemos de banderas. Me han dicho que has venido con algo que se llama Ruta Magdalena. ¿Qué es Ruta Magdalena? Pues la Ruta Magdalena es un trazado que nos hicimos en la campaña por todo el departamento, que además fue un propósito de conocer de primera mano las necesidades de los municipios, realmente cómo estaban principalmente los temas de agro, de pesca, de vivienda, de vía de acceso. Ya hoy tenemos un panorama real de cómo está el municipio, el departamento realmente. Eso es la Ruta Magdalena, además llevarle a esas personas que se sienten abandonadas por el departamento, por su centralismo, porque otra cosa que hemos criticado es que aquí, por ejemplo, en Santa Marta se habla de centralismo desde Bogotá hacia acá, pero también hay centralismo desde Santa Marta hasta los municipios. Eso siempre ha existido. ¿Cómo piensas digamos, tumbar eso? Pues alguien que, por ejemplo, es Samario. Pues integrándonos con todo el departamento. Nuestra propuesta en su propósito ha caminado ya el departamento y ha demostrado en poco tiempo que sí se puede integrar, que a pesar de lo extenso que es, hay dinámicas que se pueden integrar desde la ciudad de Santa Marta y llevarlas a cabo, es más, sirviendo de puente desde Santa Marta hasta Bogotá para los proyectos que se necesiten viabilizar. ¿Cuál es esa bandera que hoy enarbola mi estimado Lucho de cara a la asamblea? ¿Cuáles son tus banderas? ¿Cuál es esa bandera que uno diga, bueno, esta persona representa este sector como candidato en el Partido Verde? En el Partido Verde hay varios candidatos y algunos pues tienen unas particularidades. Por ejemplo, la cabeza de lista que es Rosita es un tema de mujeres, educación. Pero en tu caso, ¿cuáles son esas banderas? Pues nosotros vamos a levantar tres banderas muy fuertemente: el tema del agro, el tema de la pesca y el tema de las viviendas. El tema del agro porque el departamento es de vocación agrícola y prácticamente estamos sembrando la mitad de lo que podemos sembrar. O sea que hay algo ahí que solucionar y que podemos apoyarnos en el gobierno nacional, que está bastante centrado en este sector. El tema de la pesca porque nuestros pescadores están abandonados, no han tenido la ayuda institucional que se ha requerido para que ellos puedan progresar. Y el tema de vivienda porque creemos que los municipios y el departamento no han aprovechado los subsidios de viviendas del gobierno nacional para ejecutar proyectos. En ese tema nosotros tenemos una gran experiencia porque yo llevo más de 20 años construyendo vivienda de interés social y sé cómo se pueden construir estas viviendas alternando unos pocos recursos de los municipios con los que aporta las cajas de compensación familiar y el gobierno nacional para construir Eso, viviendas. me han dicho que has construido varias. Quiero que me toques que hablemos de ese tema de la construcción de viviendas populares. ¿Eso qué es? ¿Por qué es popular y no hay interés social? ¿Qué diferencia hay ahí? Y digamos, en tu recorrido, ¿a dónde has hecho? ¿A dónde has construido viviendas? Pues aquí en Santa Marta recientemente terminamos un proyecto que se llama Urbanización Acacias. En Ciénaga, más o menos como en el 2012, construimos con subsidios en fundación. Estamos construyendo en Río Frío, en la zona bananera. Y tenemos otros proyectos que ahorita que se acabe la campaña vamos a impulsar. Y esta gente, imagino que está agradecida, ¿no? Pues es un tema, como siempre hemos dicho, sí de agradecimiento, pero además de reconocimiento a una gestión, porque siempre hemos dicho que las cosas no son regaladas. En realidad, el Estado, por cualquier medio, lo que hace es retribuirle a la gente lo que se cobra en impuestos. Ok, y hay algo que es sumamente interesante. Como diputado, muchos creen incluso que solamente llegan a legislar o llegan a hacer X. Incluso algunos no saben qué hacen los diputados. Y yo quiero preguntarte, para que quienes nos escuchan y nos ven, ¿cuál va a ser esa primera acción, ese primer hecho, esa primera tarea que va a cumplir Luis Carlos Corredor cuando llegue a ser diputado? ¿Cuál va a ser tu primera acción como diputado?
Nuestra primera propuesta como diputado va a ser crear en el Magdalena un distrito cerealista. Pero ese sería el objetivo, pero la acción. Él es electo, te posesionas, ¿qué es lo primero que hace? Pues lo primero que hago es eso. Vamos a presentar un proyecto estructurado de cómo conformamos el departamento en una despensa de cereales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos importando esos cereales. Estamos importando arroz, maíz, sorgo y más o menos como 7 productos que en el departamento se producen en 3, 4 meses. Entonces no podemos seguir perdiendo oportunidades en ese campo. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso, además de llamar la atención en el gobierno nacional para que financie ese proyecto, porque en el departamento se encuentran las tierras fértiles para poder producir esos alimentos. Hablemos de mecánica electoral para quienes están conectados con nosotros y nos escuchan. Esto es un espacio en el que ponemos en jaque, para así decirlo, a los candidatos porque les preguntamos por ellos mismos, electoralmente hablando. Estás en una lista que todos dan con una curul. En el mejor de los casos, dirán algunos. ¿Cómo te sientes en la lista del Partido Verde? Pues estamos en una competencia en el mejor de las intenciones, pues una competencia limpia y clara en franca lid con los compañeros de la lista. Nos sentimos bien y optimistas después de haber recorrido el departamento 2 veces. Creo que hemos hecho la tarea y esperamos recoger los frutos el 29 de octubre. ¿Sientes que vas a ganar en la lista? Sí, claro, nos sentimos ganadores de la lista. ¿Y esos votos no van a salir? Pues en todo el departamento lo hemos recorrido, le hemos hablado a los agricultores, a los pescadores, a las organizaciones comunitarias, a los ciudadanos en común que nos hemos encontrado. Hemos organizado una red que creemos que va a surgir sus frutos en las próximas elecciones. Y atreviéndonos a dar números, o sea, ¿te sientes ganando la lista con cuántos votos? Con 12,000 votos. O sea, le ganas a la diputada Rosita. Esa es la esperanza y esa es la acción, ganarle a la diputada. O sea, que ya sería la segunda votación. ¿O no la ves como segunda votación? Pues es posible que sea la segunda votación. Y es posible porque crees que puede ser la tercera, cuarta. Hay unos 6 candidatos trabajando duro por eso. ¿Dónde crees que va a ser tu fortín? Santa Marta, claro está. Aquí. Sí, claro. Wow. Quiero preguntarte, hay algo que estamos haciendo y es que como estamos en el último año de los periodos, estamos en el cambio de gobierno y como diputado vas a recibir un gobierno nuevo. Claramente, para poder avanzar hay que tener en cuenta dónde se parte. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo tú hoy el departamento del Magdalena? Pues el departamento en su conjunto necesita más acción y menos discurso. Necesitamos un mandatario que ejecute más de lo que hable realmente. Eso es lo que necesitamos. Y ya tú tienes su mandatario para eso. Sí, claro. Ahora me lo dice, no lo voy a soltar todavía. Quiero preguntarte entonces cómo evalúas la gestión del gobernador Carlos Caicedo. Pues creo que él tiene un perfil político muy marcado y está muy preocupado, yo creo que más de lo que debiera, de su reciente partido político. Debiera preocuparse un poquito más por el departamento. Bueno, ya renunció. Eso es muestra de que está más preocupado por el partido que por el departamento. Y creemos que le hizo falta más ejecutoria y menos discurso. Es decir, lo calificas como Como un buen político, pero no tanto como un buen ejecutor. ok, mal ejecutor entonces y buen político. Exactamente. Y como Samario, ¿cómo evalúa la alcaldía de Santa Marta? Pues la alcaldía de Santa Marta, la actual, particularmente no me gusta. No ha tenido, ¿cómo te digo?, unas propuestas realmente alternativas. Hay que reconocer que no todo es plata. O sea, no todo es lo que financia. Hay cosas que se pueden hacer con propuestas novedosas. Por ejemplo, el tema de la ciudadanía, de lo verde, de cómo conservar la ciudad. O sea, le ha faltado eso a este gobierno. Sí, y a y a todos le ha faltado algo que he venido diciendo en las reuniones. Santa Marta ahí tiene una gran cantidad de tierras rurales en la Sierra Nevada que hemos visitado y que los campesinos que tenemos aquí a media hora y a una hora
están tan abandonados como los que están en el sur del departamento. Wow, poderoso. Entonces, hay que pensar más en el agro, inclusive desde la ciudad, porque el turismo medio nos sostiene. El turismo es algo de temporadas y estacional. En cambio, el agro nos podía resolver en algo el tema del desempleo. ¿Y entonces qué calificación le das a esta administración? Pues yo creo que de 1 a 10 un 5. Se rajó. Sí, cerrado. Quiero llevarte entonces a un tema de preguntas rápidas que tenemos, y es que te voy a dar unos nombres y usted me va a decir qué opinión tiene de ellos, qué piensa de ellos, o en una palabra, cómo los defines. Te voy a comenzar por una mujer que es muy bonita, que es un símbolo para mí, creo. Francia Márquez. Luchadora, una mujer luchadora incansable. Rosita Jiménez. Pues política. Gustavo Francisco Petro Rero. Gran líder y un gran visionario. ¿Cómo califica ese gobierno de Petro? ¿Cómo va? En sus inicios, como todas transformaciones sociales, como es que pretenden cambiar las estructuras del país, es difícil. Espero que al final se vean los resultados. ¿Cómo calificas a Carlos Caicedo? ¿Cómo defines a Carlos Caicedo? Pues ya te lo dije. Un buen político y muy, muy mal ejecutor. Rafael Alejandro Martínez. Pues con Rafa, además de que compartimos salones de clases en la universidad, tengo una percepción personal de que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Santa Marta de los que yo he observado. Los indicadores lo respaldan. Sí, señor. ¿Usted lo defines como el mejor alcalde de Santa Marta? Sí, señor, como el mejor alcalde de Santa Marta. Carlos Pinedo. Pues, personalmente no lo conozco, pero hoy es una persona que en su discurso se separa del naranja y siempre ha sido naranja. Siempre fue naranja. Siempre fue naranja. Sí, claro, ahí están los hechos. El Curo Ordóñez. No lo conozco personalmente, pero no me gusta el discurso que mezcla la religión con la política. Franklin Junior Lozano de la Osa. Tampoco lo conozco, pero fue representante por el Magdalena y no dejó grandes obras en el departamento. Ni iniciativas tampoco. Maya Martínez. La escuché un par de veces y creo que le faltó, por ejemplo, con propuestas concretas de cómo cambiar el departamento. Norma Vera. Norma Vera es una activista, una muy buena activista. Alfonso Lastra. Alfonso Lastra es un empresario que le he visto un buen carácter en la campaña. Ha sido, ha tenido la paciencia de escuchar otras voces y de transformar inclusive su campaña. Y eso es bastante valioso. Pablo Vera. El rector de la universidad cumple sus funciones administrativas. Me parece que bien. En la misma época en la que estaba en la universidad también. Sí, ¿no? Claro. Lo conocí como estudiante caicedista. 100%, claro. Pablo Vera era caicedista. 100% caicedista, claro. En la época universitaria. Sí, señor. ¿Ya tienes tu voto a la alcaldía? ¿Lo puedes cantar? Sí, claro. ¿No tienes miedo? No. ¿Con quién vas a la alcaldía? Con Alfonso Lastra. ¿Por qué? ¿Por qué Lastra y no los demás? Porque uno hace un análisis de las campañas. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros no hemos hecho meramente el acuerdo mecánico sobre por quién nos conviene votar, sino por quién queremos votar. Entonces, cuando tomamos las decisiones de votar por cualquier candidato o por X candidato, lo queremos hacer de forma fresca y no como vendemos la imagen del candidato. O sea, es una imagen que ya nosotros percibimos, que es como la más positiva. Y creemos que puede ser el mejor alcalde o la persona que debe elegir la ciudad. ¿Y a la gobernación? Por Rafael Martínez. Tampoco tengo dudas. Hace rato tomé esa decisión. Pero, ¿y Rafa por qué? Porque lo conozco personalmente, porque creo que, como te dije ahorita, ha sido el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Santa Marta y creo que va a ser un buen gobernador. De estos dos, ¿crees que Rafa tiene problemas para elegirse? No, no creo. Si lo sacan del tarjetón porque tiene un proceso en contra, doble militancia, ¿cambiarías tu voto por quién? ¿O pues, no lo has pensado? No, no lo he pensado.
Creo que Rafa va a ser el gobernador. Y a la alcaldía de Santa Marta sí le ves oportunidad a Lastra. Pues sí, ahora en medio de la incertidumbre aún más. Esa incertidumbre de la que me hablas, y ya todo el mundo sabe cuál es, algunos festejan, otros lloran, otros preguntan por Yapper. Te quiero preguntar, ¿cómo ves ese escenario en el que hoy está sumergido la ciudad? Pues yo le diría a los electores que empiecen a elegir dentro de los candidatos que realmente tienen posibilidades, pero que además que sean críticos con ese voto. O sea, la gente no puede culpar solamente a los políticos. También la gente tiene que asumir unas responsabilidades a la hora que deposita el voto y que se miren más las propuestas que los partidos. Por eso yo saco de pronto a Rafael Martínez del tema de Fuerza Ciudadana, porque me interesa más lo que él va a hacer como profesional y como dirigente que el partido. Y lo mismo debieran hacer las personas con eso. Que cojan en un plano y pongan a los candidatos a la alcaldía y escojan el que mejor cree que va a administrar la ciudad. La gente que nos escucha y que nos ve, ¿qué ganan? ¿Por qué deberían votar por Luis Carlos Corredor? Pues porque nosotros lo que abanderamos son proyectos. No vivimos del erario público ni pretendemos hacerlo como otros políticos que hacen estas carreras, que es para hacer su fortín. Desde la figura pública nosotros vamos a ejecutar unos proyectos, como ya te lo dije ahorita, de agro, de pesca, de vivienda, y vamos a aprovechar que este partido y el movimiento Soy Porque Somos tiene compañeros en el Congreso, son representantes a la Cámara también, pero además ministros, y creemos ser un buen puente o un puente eficaz entre quienes necesiten los proyectos y quienes los aprueban en Bogotá. Para votar por ustedes es 61 del Partido Verde. Sí, señor. ¿Qué tan verde te consideras? Bastante verde. Tengo una maestría en desarrollo territorial sostenible. ¿Y qué amigos verdes tienes en Bogotá? Pues Inti Asprilla, Navarro Wolf, que lo conozco desde hace muchos años. Navarro. Inti es de los verdes que está como destinado a salir del verde, ¿no? Siempre en oposición a la alcaldesa de Bogotá. Ah, bueno. A la presidencia. Pero es que ¿A la presidencia va con Francia o va con Claudia? No, yo soy, si termino de militante del partido, con quien vaya el partido. Hombre, en ese tema soy juicioso, sí. Disciplinadísimo. Sí, muy disciplinado. Bueno, dicen que la disciplina tarde que temprano vencerá la inteligencia. Gracias. Bueno, no, gracias. Por estar con nosotros. Gracias por concederme este espacio. Soy Pedro David Tobías y este es un episodio más del podcast político. Un espacio para hablar de política con los que hacen política. Hoy con Luis Carlos Corredor, el 61 del Partido Verde de la Asamblea del Departamento del Magdalena. Desde aquí, desde Curinca, en Santa Marta. El próximo episodio no sabemos a dónde nos lleve la conversación política. Muchas gracias por escucharnos, seguirnos y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.